Terminamos la semana pasada. A ver, Lucas. Y una de las enseñanzas que vimos en Lucas es que el verdadero conocimiento de Jesús cambia. ¿Se recuerdan? Clarito. Pedro nos estuvo dirigiendo en esa parte de lo que era la predicación y el entendimiento de la Escritura, y nos mostró a través de la palabra que el verdadero entendimiento de nuestro Señor Jesucristo cambia para adoración, para alabanza, transformación. Ahora vamos a una carta en Romanos donde alguien fue transformado, y este alguien que fue transformado luego escribió. Y lo que escribió fue algo magnífico, fue algo tremendo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante largo tiempo. No sabemos cuánto tiempo duraremos, pero sí vamos a estar bastante tiempo metidos en esta carta. Y hablando un poco de esto, yo quiero que retrocedamos un poco en el tiempo, que nos imaginemos. Le voy a sugerir que hagamos esto, que vayamos al año 57, 58, después de Cristo, y que imaginemos allá que estamos en ese año y nos encontramos en Grecia, esa Grecia continental, por allá, fuera de la ciudad, en la casa de un hombre, este hombre llamado, un creyente hospitalero llamado Gallo. Y ahí en esa casa están tres hombres, un hombre que iba caminando de aquí para allá, de un lado a otro, donde estaban abriendo unos pergaminos y conversando acerca de algo, y había otro hombre sentado anotando todo aquello que le estaba diciendo este hombre, copiando allí, tomando notas exhaustivas de lo que este hombre estaba diciendo. Bueno, este hombre andaba con pasos enérgicos, y aunque sus hombros estaban caídos, su piel estaba maltratada por el sol, por la tierra, y también era notorio en él los golpes que había sufrido a través de toda su vida. Sus manos, sus dedos estaban bastante doblados, con direcciones no normales, no naturales. Quizás no como el mío, bueno, el mío por baloncesto, pero él no, era porque a él lo habían apedrado un montón de veces. Entonces este hombre estaba allí con todas aquellas señales de una muestra de que había pasado algún tiempo en algunas dificultades. Pero uno esperaría de que este hombre estuviera cabizbajo, triste, desolado, frustrado. Sin embargo, este hombre era diferente. Su rostro mostraba otra cosa. Su rostro mostraba energía. Su rostro brillaba. Yo no sé si ustedes, los jóvenes, cuando van a sacar carnet de conducir, tú les preguntas, ¿qué estás haciendo? Voy a sacar el carnet de conducir. Y el rostro como que brilla. Así, voy a sacar el carnet de conducir. Como que es algo importante aquí, sacar ese carnet de conducir. Bueno, ese hombre le brillaba el rostro de tal manera. O sea, no estaba destruido, desmoralizado, más bien estaba fuerte. ¿Cuál era esa ciudad? Bueno, esa ciudad era Corintios. Era una ciudad donde había muchos negocios. Sin embargo, desde esa ciudad estaba un hombre, ese hombre que caminaba de un lado a otro, ese era Pablo. Y aquel que estaba sentado en la mesa era un hombre que es el amanuense, que este hombre es el que escribía lo que aquel le decía. Este hombre se llamaba Tercio. Y el documento que estaban preparando en ese tiempo era una carta que luego se llamaría la carta a los romanos. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, la carta a los romanos. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos muestre y nos ayude por ese largo camino que vamos a estar hoy, pero que va a ser bastante bueno para lo que viene después. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, te queremos alabar, queremos darte gracias, porque nos unes aquí como pueblo tuyo, nos unes aquí como luz para luego salir a anunciar a las naciones lo que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos pedirte que ahora que vamos a ser expuestos a tu palabra, tú obres en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos decir lo que tú quieres, que digamos, que podamos aprender, que tu Espíritu nos dirija, nos enseñe, nos ayude, Señor. Es una bendición poder estudiar, Señor, juntos tu palabra, y gracias porque podemos depender de ti como ese maestro, como ese instructor, como aquel que nos guía y nos puede decir cuáles son tus verdades, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Le damos aquí, bueno, ahí está. Esta carta sería una de las piezas más significativas de la literatura de ese tiempo y también de nuestro tiempo. Tendría un impacto tremendo a través de los siglos. O sea, esa carta no solo se quedó ahí, sino un impacto tremendo. Desde el origen de Alejandría hasta el tiempo, hasta el siglo de hoy, hasta el siglo XX, XXI, esta carta ha sido comentada, teólogos han escrito innumerables páginas acerca de esta carta, comentarios, su exposición. Esta carta sigue llamando lo que llaman la Magnum Opus, la obra maestra del apóstol Pablo. Y pudiéramos decir que esta carta es una Biblia en miniatura. Usted lee Romanos, usted se va a encontrar que en Romanos va a encontrar muchas de las cosas que consiguen en otra parte de la Escritura. Esta carta es favorita de muchas personas. De hecho, nosotros tenemos un profesor por allá lejos que se llama Miguel Núñez, que nos ha enseñado en el instituto, y él dice que si a él le dieran a escoger de toda la Biblia una de las cartas, él dice que la primera sería Romano, su primera opción. Su segunda opción sería Romano y su tercera opción sería Romano. Entonces, este hombre estudioso, él dice que esa carta es la que él pudiera escoger. Esta es una obra teológica excelente del apóstol Pablo. Y esta carta tiene referencias del Antiguo Testamento más que cualquier otra carta. Tiene como 51 veces, se va al Antiguo Testamento, hace alusiones del Antiguo Testamento y también hay unas paráfrasis del Antiguo Testamento. De modo que este libro tiene salmos, tiene citas de Proverbios, de Génesis, de Abacú 2:4, que dice que el justo por la fe vivirá. Bueno, Pablo habla de eso. Y muchas de las cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, las vamos a poder entender, es a través de la carta, como Pablo le da una práctica o una aplicación a lo que leímos allá. Si leímos Génesis y nos quedamos, oye, pero ¿qué quedó? Pero llega Pablo y toma aquello y lo pone delante de nosotros en esta carta para que nosotros podamos entender mejor el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son algunos impactos en la historia? Algunos impactos. Bueno, tenemos varios líderes. Tenemos ahí a Agustín, uno de los teólogos más influyentes de nuestra época, porque después de Cristo, Agustín se convirtió a través de un texto en Romanos 13, 14. Él escuchó este texto y vio que su vida en ese texto fue mostrada. Y yo voy a leer un poquito Romanos, porque es un texto que a veces no leemos mucho, pero dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en injuria, lascivia y no en contienda ni envidia. Eso lo dice Romanos. Y él escuchó esto y este hombre fue tocado a través de esto. Y Agustín también fue gran influencia en Calvino, en Juan Calvino, otro líder también. Este documento también desataría una revolución en el corazón de Martín Lutero. ¿Se recuerdan? La reforma de Martín Lutero. Este volvería a introducir esa verdad, la verdad de la justificación solamente por gracia, por fe y solamente en Cristo. De modo que la carta de Romanos nos va a llevar a esas doctrinas que estaban oscurecidas por dogmas de hombre y que estaban mostrando que la salvación es a través de obras y no a través de la fe. Entonces, esto fue lo que trajo y luego esto invadió a toda Europa y Europa fue tocado y aún nosotros allá podemos decir que a través de esta conversión de Martín Lutero, el Evangelio fue predicado y nos llegó a nosotros también. John Wesley también sería impactado leyendo un comentario, un solo comentario de Martín Lutero acerca de la carta de Romanos. O sea que si usted se va hoy y no viene más, y con ese comentario que estamos dando, esa introducción, espero que también sea impactado y pueda llegar a los pies de Cristo. También vemos John Wesley, que fue impactado también leyendo el comentario de Martín Lutero, Jonathan Edwards y Wilfrid, y así como muchos, y quizás usted también ha sido tocado con algo del libro de Romanos. Y ahora nosotros tenemos esa preciosa oportunidad, hermano, una preciosa oportunidad de poder estudiar esta obra maestra como iglesia. Como iglesia. No sabemos cuánto tiempo vamos a pasar aquí, no sabemos. Hoy lo que vamos a hacer es una panorámica
de toda la carta, como si usted se montara en un helicóptero y usted fuera a un gran bosque y desde el bosque usted viera, bueno, mira, hay esto, lo otro, pero semana tras semana vamos a bajar párrafo por párrafo y a meternos ahí en cada párrafo para tomar esa enseñanza que Dios nos quiere dar. Entonces, comenzando, antes de entrar en profundidad en esta introducción, yo quiero que ustedes piensen en un pasaje, en un versículo, porque en esta carta nos vamos a encontrar con algunas cosas que quizás nos cueste creer, entender, y quizás digamos, esto como que no. Déjeme decirle, el libro de Romanos, como toda escritura, fue inspirada por Dios. Así como dice Segunda de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De modo que si se encuentra con esta carta, que a veces usted dice, esto no lo creo, esto no lo entiendo, esto me choca, esto me sorprende, esto me confronta, hermano, sepa que fue inspirado por Dios. Es irrefutable, es inerrante, Dios no se equivoca, y eso está escrito allí, aunque fue tercio, Pablo diciéndoles, pero inspirado por el Espíritu Santo. De modo que debemos entender que aunque todo esto nos pase por la mente, wow, ¿cómo la Biblia dice esto? Esto no me cuadra. Usted entienda que es la santa palabra de Dios que está leyendo. Su santa palabra. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros durante el transcurso de todo esto? Bueno, deberíamos leer Romanos. O sea, no nos deberíamos quedar con lo que nos enseñan aquí. Deberíamos leer Romanos. Ahora, ¿cuántas veces? Bueno, yo quiero retarlo a usted a que lo lea por lo menos 10 veces. Romanos, léalo 10 veces Romanos. Quizás no es esta semana, pero usted empieza a leer Romanos. Hay gente que ha pasado toda su vida leyendo el libro de Romanos. Toda su vida. Yo lo he leído como 4 veces en estas últimas 2 semanas y ha sido de bendición. 30, 45 minutos, depende de lo que usted quiera. Ahí anotar, subrayar, ver, usted puede hacerlo allí. Y esta carta tiene muchos pasajes bíblicos conocidos. Y esta es la parte que más me va a gustar de la predicación. Porque yo quiero que ustedes me digan cuáles son esos versículos. A ver, ¿alguien sabe un versículo de Romano conocido? Levante la mano. 8:28. Diga, ¿qué dice? Vale, ¿alguien más? Venga. Vale. ¿Alguien más sabe algún versículo de Romano? Ok. Zule. Y lo alto, en lo profundo. Separar el amor de Dios. Sin ver la Biblia, hermana. Sin ver la Biblia, hermana. Ajá. Ok. Y así vamos viendo que hay muchos textos conocidos en este libro. Por ejemplo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Y así vamos viendo. Hay un montón de textos en Romanos. Leímos hoy uno. Romanos 10, 14, 15, 16. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo irán si no hay quien les envíe? ¿Y cómo irán si nadie les predique? De modo que Romanos tiene un montón de textos que quizás usted no lo recuerda ahorita, con los números y tal, pero hay mucha enseñanza bíblica que tiene este libro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir ahora a ver un trasfondo acerca de Romanos. Trasfondo, vamos a darle aquí, el trasfondo histórico. Bueno, la ciudad era Roma, Roma era la capital del Imperio Romano, fue fundada en el 753, tenía una población aproximadamente de 1 millón, algunos dicen 1.500.000, otros casi llegan a los 2 millones, pero fíjese, para esa ciudad era un montón de gente, y en su mayoría eran esclavos y muchos judíos. Muchos judíos. Como ya dije, quien escribió la carta, Romanos 1:1 nos ayuda.
Porque dice Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar el evangelio. Y en esto están de acuerdo los maravillosos, muchos estudiosos están de acuerdo que hay evidencia tanto internas en la carta como externas de que sí fue Pablo. Pablo. Tercio, ahí estaba, ese amanuense escribiendo, pero lo que Pablo le dictaba que escribiera. Ahora, ¿quién era Pablo? Aquí no me voy a meter mucho porque tenemos un buen predicador la semana que viene, los animo a que vengan, porque ese predicador va a estar la semana que viene. Él va a poner de 1 al 7, él va a estar del 1 al 7. Pero voy a hablar, porque tenemos que hablar de Pablo, porque fue el que escribió, fue aquel que él fue transformado y él escribió. Y Pablo es aquel que se llamaba Saulo. Saulo era un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido de los fariseos y era apasionado y devoto a Moisés y a todo lo que tenía que ver con la Torá y las tradiciones de Israel. Él veía a Jesús y a todo el que predicaba acerca de Jesús como enemigo. Como enemigo. Este hombre presenció y aprobó el asesinato del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Pero hubo algo que sucedió en él. Tuvo un encuentro con la verdad. Tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, donde él iba a perseguir a los cristianos y se encontró con Jesús. Y allí en ese momento, en ese encuentro con Jesús, su vida cambió. Fue transformado y Dios, Cristo resucitado, un encuentro con Cristo resucitado. Allí en ese momento, Dios, Cristo lo comisionó para que predicara el evangelio a los gentiles. Ahora, ¿qué hay de los destinatarios? No es el 6, es el 7. Dice ahí el Romanos 1:7, dice, a todos, ¿a quién se le escribe? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. A ellos se les escribe. Ahora, no se sabe quién fundó esta iglesia, porque era una iglesia que todavía no se sabe quién fundó. Algunos piensan que fue Pablo a control remoto, porque tenía amistad con Priscila y Aquila, como vemos en Hechos de los Apóstoles. Luego que ellos estaban en Roma, fueron sacados por el emperador Claudio de Roma, tuvieron que ir a Corinto, se consiguieron con Pablo y eran hacedores de carta igual que Pablo. Esto está en Hechos 18:1-2. Y en ese momento compartieron con Pablo y algunos piensan que luego regresaron y fundaron la iglesia. Otros piensan que este es algo que se produjo en Hechos 1 o 2, cuando Pedro predica su primer sermón y dice Hechos que había gente allí de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene y viajeros de Roma, como judíos como prosélitos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo. De modo que algunos piensan que de ahí, pero esto nosotros tenemos 100% claro, no hay una certeza. Esto tampoco debería influir en nuestra interpretación de la carta, no debería influir en esto. De modo que lo que sí tenemos que estar seguros es que indiscutiblemente quien fundó esta iglesia fue Dios, porque es la iglesia de Dios, a través del Espíritu Santo, del Evangelio de Cristo. Ok, ahora sí vamos a pasar un bosquejo, y un bosquejo es algo para tener unos pasitos por donde llegar. Este bosquejo no necesariamente tiene que ser suyo. Usted puede leer la carta varias veces, hacer su propio bosquejo. Hay un montón de bosquejos. Quizás Edgar y Pedro tengan su propio bosquejo, MacArthur tiene su bosquejo, todo el mundo tiene su bosquejo, pero esto es un bosquejo para guiarnos, para ver por dónde vamos ahí. Y en el bosquejo, ¿qué encontramos? Bueno, primero lo que quiero decirles es que podemos ver que principalmente del 1 al 11, o del 1 al 11, sí, del 1 al 11, es la parte, lo que llamamos doctrinal. Es una parte doctrinal, aunque hay varias cosas prácticas, pero principalmente es doctrinal, enseñanza doctrinal. Y del 12 al 16, principalmente viene la parte práctica. Y en estas dos secciones grandes es que nosotros podemos encontrar la introducción y muchas otras cosas más. ¿Y dónde vamos a ir? Fíjense que en Hechos, en Romanos 12, nosotros encontramos que exactamente ahí Pablo dice, así que, ¿en vista de qué? ¿En vista de qué? Por lo tanto, en base a toda aquella doctrina que ustedes han visto, ahora es hora de comenzar a dar pasos acerca de qué es lo que debería hacer aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, la introducción de la carta. Podemos ver que Pablo se presenta, fíjense que se presenta como siervo y apóstol. A veces encontramos gente por ahí que quiere presentarse como apóstol. Él se presenta como siervo, como aquel siervo esclavo, esclavo a Cristo, a Dios,
y dice que fue escogido, llamado a ser apóstol para predicar el evangelio, apartado para anunciar el evangelio. Este evangelio, que es un evangelio que es un llamamiento de Dios, no solamente a creer en Cristo, sino, como dice el versículo 7, somos llamados a ser santos. De modo que aquí vemos el evangelio de salvación, pero también vamos a ver la santificación progresiva de nosotros como creyentes, que somos impactados por el evangelio. Entonces, ¿qué vemos ahí? La ocasión de la carta. Bueno, Pablo que quería o anhelaba, como dice uno de los versículos, anhelaba ir para dar y recibir, para anunciarles el evangelio. Fíjate, él quería dar el evangelio, dar algún don, pero también quería recibir de ellos. Y a veces nosotros queremos solamente recibir. No, Pablo quería darse, y lo llama amado, sin conocer a esta iglesia. Él no conocía, no había viajado allá, no conocía esta iglesia. Ahora, como tema central de esta carta, como tema, está allí, podemos conseguirlo en 1.16 al 17. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente, y también al griego, porque el evangelio, en el evangelio se revela la justicia, y esta palabra la vamos a escuchar, la vamos a ver a través de Romanos muchas veces, la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos el evangelio? Y esta es la otra parte del bosquejo, le damos aquí la otra parte del bosquejo. ¿Por qué necesitamos el evangelio? Bueno, la necesidad del evangelio lo podemos ver del 1 al 18 al 3:20. Y lo vemos de varias maneras. Primero, la necesidad del evangelio a un mundo pagano. Ahí está todo metido. De hecho, uno de los versículos que casi no nos aprendemos es el 18, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, ahí vemos la ira de Dios sobre el hombre. Entonces vemos un Dios airado por el pecado, y un Dios que abandonó, que entregó a hombres y mujeres que fueron en contra natura, en contra de lo que la naturaleza era. De modo que fueron hombre con hombres, mujer con mujer, lo que ahora vemos tan normal muchas veces en nuestra sociedad. Bueno, la escritura desde aquel tiempo ya había hablado de esto, pero no se quedó allí. Él no se quedó solamente como nosotros a veces nos quedamos en nuestra mente y decimos, bueno, mira, hombre con hombre, mujer. No, él fue más allá. Porque nos dice el texto que también el 1.29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, tradadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malo, desobedientes a los padres. O sea, no es solamente un grupo, nos meten a todos en este paquete. Entonces vemos que allí está por qué necesitamos el evangelio. También podemos ver la necesidad del evangelio para el judío. Ellos dijeron, bueno, pero yo vengo de Abraham, yo fui escogido, yo soy de Israel, yo no necesito el evangelio. Y Pablo, así no son las cosas. De modo que usted puede estar aquí diciendo, yo no necesito el evangelio porque yo me porto bien, yo soy fiel a mi esposa, yo hago esto y esto. No, espérate. Romano tiene algo que decirnos a nosotros. Tiene algo que decirnos. No, dice Romanos 2.1, dice, ellos juzgaban a otros y practicaban tales cosas. De hecho, más adelante dice que ellos tenían más responsabilidad porque ellos pertenecían a ese pueblo de Israel, a esos judíos. O sea, a ellos se les había dado la palabra. De modo que cada vez que usted viene aquí un domingo, yo no sé si querrá venir el otro, pero usted va a tener más responsabilidad ante el Señor. Pero espero que quiera tener ese deseo, porque eso es lo que debería anhelar un corazón de un discípulo de Cristo. Eso es lo que debería anhelar nuestro corazón. También vemos que él muestra la necesidad del evangelio para todas las personas. Dice, tanto judíos, versículo 9 del 2, tanto judíos como griegos, todos están bajo el pecado. Podemos ver también que ahí tenemos el contenido del evangelio. El evangelio explicado de tal manera, en el 3.21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir,
a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, todos, no hay distinción, todos los que creen. Y dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios, pero están siendo justificados gratuitamente por la gracia. Miren lo precioso que es Dios. Nos dice todo lo que estamos, cómo estamos bajo la ira, condenados, pero nos muestra ese hermoso evangelio, justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Dios puede, un Dios justo, declarar un pecador justo. Y esto solamente lo vamos a ver en la cruz. Porque ahí en la cruz fue donde se pagó lo que usted y yo teníamos que pagar. Y eso es justicia. Porque un Dios santo no puede permitir que no se cumpla su justicia. ¿Y en quién la cumplió? En Cristo. En Cristo. Nosotros tenemos que estar claros que alguien tiene que pagar por los pecados. Y hay dos, solamente dos. O lo pagas tú, o lo pagó Cristo en la cruz. Y esa es la justicia de Dios. Justicia. Ahora también vemos el contenido del evangelio ejemplificado en Abraham. No es ejemplo de Abraham. Y dice el texto, el 4, dice el texto que 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. De modo que Pablo explica o nos da ese ejemplo en Abraham, cómo a él le fue contado por justicia. Y apelando a Génesis, por eso es tan importante también en el Antiguo Testamento, apelando a Génesis 16:6, donde Dios le habla a Abraham y Pablo ahora utiliza esa ilustración para mostrarnos eso. Ellos pensaban que por ser hijo de Abraham, ellos pertenecían al pueblo escogido por Dios, y Pablo le explica y dice que no es la circuncisión externa, sino es aquello interno, porque Abraham creyó antes de la circuncisión. Y eso fue lo que fue contado por fe, no a través de una ley. Entonces, vemos ahí. Ahora, también podemos ver los resultados del Evangelio. Los resultados del Evangelio. Vamos a ver los resultados del Evangelio. ¿Cuáles son los resultados del Evangelio? Bueno, por causa del Evangelio somos reconciliados con Dios. Está ese famoso versículo, Romanos 5:1, que dice que tenemos paz con Dios. Dice, el texto nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios. El Evangelio nos hace amigos de Dios. Ya no estamos en guerra. Y no solamente eso, sino que más abajo nos dice, por quien ahora tenemos entrada por la fe en su gracia. O sea, ahora, Cristo pagó por nosotros en la cruz, nos hace tener entrada por su gracia a Él, y luego nos dice, y nos gloriamos en la esperanza de su gloria. O sea, el pasado, el presente que podemos llegar, y luego nos dice, hay una esperanza de su gloria. Hay una esperanza de su gloria. Entonces, allí lo tenemos. Por causa del Evangelio, se nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Cristo vivió una vida santa y ese expediente fue traspasado a nosotros los pecadores. De tal manera que ahora su justicia se nos imputa a nosotros. También nos habla de que el pecado entró por Adán, de ese hombre Adán, nos ilustra, entró por Adán, y por Adán todos pecamos. De modo que nosotros pecamos porque somos pecadores, pero también somos pecadores porque pecamos. Pero pecamos porque somos pecadores. Todo eso se transfirió a nosotros, pero ahí mismo en Romanos 5 nos dice que Cristo es ese segundo Adán, y así como por Adán entró el pecado, ahora por Cristo, en su resurrección y su poder, nosotros podemos ir a su gloria y tener una relación con Él. Mira cómo esa paz llegó a nosotros, solo por la gracia y la misericordia de Cristo. Ahora también, por causa del Evangelio, somos librados del dominio del pecado. ¿Se recuerdan ese capítulo 6, lo que estamos estudiando en los grupos caseros? El imposto de la santidad, que dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Está todo ese capítulo 6 extenso, y los animo a que sigan metiéndose a los grupos caseros el día que puedan, háganlo, lean ese libro y vean que también Romanos nos habla acerca de eso. Somos librados también, por causa del Evangelio, de la ley, del dominio de la ley, de ese antiguo pacto que había, la ley de Moisés o la gracia de Cristo. Dice, pero ahora, versículo 6, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no a la ley antigua. O sea, vivan la letra de la ley, pero con el espíritu de la ley. O sea,
Ellos querían vivir la ley, pero sin el espíritu de la ley, que era Dios. Y ahora Romanos nos habla acerca de eso. Somos libres a causa del evangelio de condenación. Romanos 8:1. Dice el texto, ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, para los que están escondidos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. O sea, que usted puede probar en dónde anda. O sea, nosotros podemos probar, el Evangelio es tan precioso que nos podemos probar dónde andamos, nos podemos discernir y ver, aún con nuestro corazón a veces engañoso, si nosotros nos exponemos a la Escritura, ella nos va a mostrar, y el Espíritu nos va a decir si estamos o no en el Espíritu o en la carne. Entonces, no hay condenación, ninguna condenación. ¿Pero por qué? Por la eficacia del Evangelio en nosotros. Por la eficacia. Y también ese capítulo 8 nos garantiza la salvación, que la salvación no se pierde. Fíjate, esto es doctrina, esto es enseñanza. Cuando usted a alguien le diga, la salvación se pierde, usted vaya a Romanos 8. No se pierde la salvación. Fíjate que termina el capítulo, Romanos 8, diciéndonos esta palabra, dice, ¿quién? Voy a leer lo último. Dice, primero, ¿quién es el que condena? Cristo, el que murió. Voy a ir un poco más adelante, donde se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pero ahí, ¿quién nos...? Y luego dice al final, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, aquello que muchas veces hay tanto miedo en nosotros, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni usted mismo, el creyente verdadero jamás se va a poder separar de Cristo. Porque su salvación no depende de usted, depende de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y es la fe que nosotros tenemos en eso. Entonces, nada puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos que estamos libres de la condenación. Y luego podemos ver la soberanía de Dios en el Evangelio. Pablo aquí nos habla de esa soberanía de la salvación, y mezcla un tema entre judíos y gentiles, y lo hace con una ilustración de un árbol. Ese árbol que ustedes son la raíz, como Israel, ustedes son insertados, y entonces empieza a explicar acerca del pasado de Israel, cómo desecharon, y luego Dios va a los gentiles, pero cómo hay un propósito con este pueblo de Israel, que es la rama, que es ese tronco, esa raíz, y ahí va, y nos muestra acerca de que hay un propósito con Israel, pero que también hay gentiles llegando, insertados, y hay una sola unión de aquellos que van a adorar a Cristo cuando estén en su presencia. Entonces, ahí está todo eso. Entonces, Pablo, en esta analogía que hace, en los primeros versículos nos muestra el dolor. Fíjense lo que dice el versículo 2. 2 dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tenía dolor en el corazón por cómo Israel había rechazado el Evangelio. Cómo Israel había rechazado eso. Cómo él, y dice, desearía yo dejar la fe para que ustedes creyeran. De modo que Pablo muestra ese dolor por la condición espiritual de los judíos. También Pablo aclara acerca de la soberanía de Dios y la salvación para judíos y gentiles en esta sesión. También se plantea el problema de Pablo ¿por qué los judíos no encontraban la salvación? Porque la estaban buscando por sus propias obras, por las tradiciones, por guardar el sabbat, por todo aquello, la fiesta, y todavía lo vemos. Y Pablo habla acerca de por qué no encontraron la salvación y por qué llegó a los gentiles. También nos da una explicación acerca de la redención de Dios para judíos y gentiles. Una larga historia acerca de eso, aún hablándonos del futuro. Y luego nos cierra en ese capítulo, el capítulo 11, 31 al 36, con una alabanza, con una adoración gloriosa. Y dice aquí, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondable son sus juicios e inescrutable su camino. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Porque es para Él, por Él, todas las cosas. A Él sea la gloria y la honra por siempre. O sea, hay una mente de Dios en el cual nosotros no podemos llegar, pero hay algo que es revelado y que nosotros con su espíritu podemos ir aprendiendo para ir creciendo y fortaleciéndonos en ese camino de la santidad. También vemos
allí la respuesta en santidad al Evangelio. Es aquí donde ese llega hasta ahí el 12 y ahora viene, vamos a practicar, vamos a hacer las cosas, vamos a empezar a practicar porque en ese capítulo 12 es donde dice, así que, en vista de, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una adoración al Señor que se muestra a través de la conducta, de nuestra conducta hacia Dios y hacia el prójimo, pero también en esos capítulos, está en la Biblia, a veces esto se nos queda por ahí escondido, también habla de nuestra relación o nuestro actuar ante las autoridades humanas y nuestro prójimo. Y nos dice que todo gobierno es establecido por Dios, aunque ustedes piensen algunos que no, pero sí, todos, hermanos, todos, Dios lo permitió. Ahí está. Y eso es, como dice todo al final, eso es soberanía. También el uso de nuestro conocimiento en amor. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos de la Escritura, conocemos de la palabra, pero ese conocimiento lo tomamos de esta manera que se nos olvida. ¿Qué se nos olvida? Los débiles, aquellos que no han crecido en algo, nos creemos más que otros. Y por ahí también están los dones, el servicio a la iglesia. Entonces, de modo que este libro tiene un montón de cosas que nosotros podemos tomar. También ahí en el mismo 8 vemos la unidad del cuerpo de Cristo por el Evangelio. Judíos, griegos, gentiles, todos unidos. Y Pablo allí en esos versículos muestra su ministerio hacia los gentiles y el deseo de ir a Roma, pero el deseo de venir aquí, bueno, a Canarias no sé, pero a España, estamos en España, a España, un deseo de venir, iba a pasar por Roma a visitar esa iglesia, iba a dar algo de él, de lo que tenía el regalo, lo que él había aprendido del Señor, pero también iba a hacer algo que a veces pensamos que no es dar. Y esto es dar, hermano, porque él iba a recibir una ofrenda o una ayuda para ir a España. Y muchas veces pensamos que el hecho de que alguien vaya a pedir una ofrenda, pensamos que eso no es dar. Es darle el privilegio a la iglesia de Roma de poder participar en la gran expansión del Evangelio. De modo que usted cada vez que dé, usted piensa en esto. Estoy siendo privilegiado porque estoy dando para que el Evangelio sea expandido en todo el sitio. Entonces ahí vemos esto. Después vemos la conclusión donde Pablo da un saludo, empieza a saludar persona por persona y empieza a hablar de Priscila, de Aquila y empieza a hablar un montón de gente allí, de María. Y por ahí está el que está escribiendo y como que se anotó, mira, yo el que escribo. Yo Tercio, no me deja, Tercio, estoy escribiendo, ahí estoy. Y escribe. También Pablo en estos versículos nos da advertencias finales con promesas estimulantes. Del 16, 17 y 20. Más ruego, hermanos, os fijéis en cuanto a los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, cada vez que se predique el Evangelio, en este púlpito, en cualquier púlpito donde usted vaya, cada vez que se enseñe grupo casero, usted véalo a través de la Escritura. Los lobos no salen de afuera, los lobos salen de adentro de la iglesia, y muchas veces, de una manera mala vida, o con mala intención, o de una manera sinceramente equivocada, podemos estar predicando otro evangelio que no sea el de Cristo Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que ver que es el respaldo de la Escritura y el Espíritu que nos puede mostrar esas grandes verdades. Y Romanos es un libro que nos lleva a esa enseñanza y a esas buenas doctrinas. Entonces, después viene el saludo del equipo. Fíjate, Pablo con ese equipo lo saluda y presenta todo ese equipo. Y en último dice, ¿a quién va la gloria? ¿A quién va la gloria? Y dice aquí, al único sabio, al Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. Amén. Y todo esto puede ser lo que llamamos un pequeño bosquejo de toda esta carta a los romanos. No sé si voy un poco de tiempo, he llevado mucho tiempo, pero espero que sientan el deseo de poder estudiar esto, de poder ver acerca de la Escritura. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto? Vamos a darle aquí, aplicación. Bueno, este manifiesto no solamente declara creencias esenciales, sino establece una agenda para los discípulos, o sea, una agenda por donde nosotros debemos caminar.
Lo que está escrito es palabra revelada por Dios. No es hombre, es palabra revelada por Dios. A todos los seres humanos. El Creador, Dios Todopoderoso, que ha revelado todo ese maravilloso plan. Y ese plan no es un mero escape del infierno, ni mucho menos. Es un plan en el cual Él quiere que todo aquel que se quiera añadir, se añade. Es un plan de limpiar, es un plan de acabar con el mal, redimir y quitar ese gobierno de príncipe de potestad que gobierna los corazones de aquellos que no conocen a Jesús y que pueda ahora tener una relación con Cristo. Este plan grandioso, estamos invitados, todos estamos invitados a este plan. Todos a este plan, a ser parte de este plan. Y dos preguntas que deberíamos hacer como aplicación. Dos preguntas. Primero, ¿permitirás que la transformación divina empiece en usted? Porque todo empieza en nosotros. O sea, tú permitirás eso, que esa transformación divina empiece en ti. Como explicará Pablo en todo esto que vamos. Esta no es una invitación a esforzarnos más. No es una invitación a cumplir leyes, ni mucho menos. Es una invitación a someterte completamente a la gracia de Dios. Donde tú puedas ver la mano de Dios. No queremos que te esfuerces cumpliendo leyes. Eso no es lo que quiere Dios, ni lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, sométete a la gracia de Dios y hazlo. Eso sí, antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Porque la ira de Dios, recordemos, la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, el segundo, segundo, si la justicia de Dios vive en ti, ahora la vas a mantener oculta. O sea, vas a mantener oculto esa justicia, esa luz que llegó a tu corazón, lo vas a mantener oculto. Por falta de conocimiento, sigue leyendo el libro. Por falta de valentía, bueno, Pablo nos exhorta, nos lleva y nos dice a la valentía en una iglesia en Roma que estaban pasando por algunas dificultades, y eso hace, como hizo en aquellos líderes, revivir aquella pasión por las Escrituras y por el Evangelio. Eso también puede llegar a ser para usted. Yo no sé cuál es su situación, pero sea cualquier situación, donde quiera que se haya en su vida espiritual, usted y yo estoy convencido que si usted y yo, si nosotros pasamos tiempo invirtiendo en el estudio de la carta a los romanos, cuidadosamente, esto cambiará nuestras vidas para siempre. Esto cambiará nuestras vidas para siempre. No piense como los judíos, lo necesitan ellos, los gentiles, los paganos, los que no conocen a Cristo. Piensen en esto, yo necesito leer Romanos, yo necesito leer esta carta, yo necesito ser confrontado con la palabra de Dios. Yo necesito leerlo. Esto ha sido verdad en generaciones pasadas, verdades. El poder de la palabra de Dios no se ha reducido, el Espíritu sigue siendo poderoso, no se ha reducido, y Él ha prometido proveerle en todo lo que le falta, y una buena parte la podemos ver en este libro de Romanos. Entonces, todo lo que necesita es creer en la promesa, creer en esa promesa. Si usted se somete a estas verdades, podrá entender, como Pablo, que el justo vivirá por la fe. Hermano, yo espero que esto haya sido de bendición y que estemos animados a poder seguir leyendo el libro de Romanos. Señor, te queremos dar gracias, oh Dios, porque tú eres fiel, porque tu palabra es irrefutable, es inerrante, inquebrantable. Son promesas sí o sí, son palabras vivas, eficaces, que hacen la obra en nuestros corazones perversos, Señor. Por eso te damos gracias, porque es por pura gracia, por puro amor que tú has hecho por nosotros. Gracias porque ahora en Cristo podemos estar justificados por la fe y la gracia que tú nos has dado, Señor. Así que pedimos que podamos seguir animados en este libro y que todos aquellos que hayan escuchado algo de esta carta puedan quedarse con un ánimo y un deseo profundo de seguir conociéndote más, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo esto delante de ti. Amén y amén.